hay tres supuestos que todavía no están claros sobre el asesinato de Carrero Blanco. Por un lado se dice que fue ETA en 1973, por otro que estuvo Estados Unidos detrás, la CIA, porque como no llevaban a cabo los acuerdos que quería llevar Kissinger con Carrero Blanco y Carrero Blanco se negaba y quería permanecer, sí, aliado de Estados Unidos, pero sin la permanencia constante y presión estadounidense, y el otro caso posible, que son tres causas que no están muy bien claras, Em, podría ser que alguien cercano, pues por ejemplo Ariel Navarro, cercano a la familia y a la camarilla del Pardo, también estuviesen detrás de ello con el objetivo de eliminar a Carrero Blanco. Pero como no se sabe, y como también luego hay egos de poder, cuando puede ser una en interior y la camarilla, que muchos no eran partidarios tampoco de Carrero, como de otras figuras, sobre todo dentro de la propia dictadura franquista, a partir de ahí Carrero Blanco fue el que se negó que España entrase en la Segunda Guerra Mundial, porque Franco sí que quería entrar y además del lado de Alemania, Italia y Japón, y además lo dejó así, él lo dijo claro. Carrero Blanco fue el que obligó o el que insistió en traer al príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón, a España para que tuviese la formación en su país. Bueno, pues esas cosas, al final líos políticos que solo por intereses acaban al final pues o asesinando a un político o a varios con el objetivo de solo de que una parte de la camarilla del momento dictatorial tenía intereses políticos y no otros. La década de los 70 en España vino precedida por la crisis del petróleo, la primera en 1973, porque luego estalló la segunda en 1979. Pues la primera de 1973 afectó a Estados Unidos, al bloque occidental y también incluida a nuestro país, porque la inflación subió, la subida del petróleo, el cierre de empresas, el paro aumentaba de forma considerable y mucha gente se manifestaba por los problemas económicos que existían. En España también se redujeron la entrada de turistas y de divisas de los inmigrantes, que desempleados muchos de ellos que se habían ido a países europeos a labrarse su vida laboral, tuvieron que volver a España y todo ello vino precedido por el que, bueno, pues el paro aumentase. La crisis económica incrementó el descontento social. Las huelgas lideradas por los sindicatos clandestinos aumentó enormemente. Lo que pasa que, claro, como estaban prohibidas, pero claro, había huelgas que eran cuatro o cinco gatos, muy poca gente, porque primeramente la dictadura franquista prohibió huelgas contra el propio gobierno dictatorial. Y la crisis económica y el crecimiento de la oposición coincidían con una crisis política dentro del propio régimen franquista, porque la salud del dictador iba empeorando poco a poco, rápidamente, y ante la posibilidad de su muerte, el régimen quería planificar el futuro. Hubo dos acontecimientos que marcaron el final de la dictadura. Por un lado, fue cuando en 1969 se designó a Juan Carlos de Borbón como el sucesor a la jefatura del Estado, que se iba a convertir en jefe del Estado, y también se nombró en 1973 a Carrero Blanco como jefe del gobierno, en la cual bueno, pues Franco estaba, pero delegaba las funciones en dos figuras. Por un lado, a Juan Carlos de Borbón como jefe del Estado, es decir, la institución que sigue la monarquía, y por el otro, a Carrero Blanco como jefe de gobierno. El problema es que ETA asesinó en 1973, el 20 de diciembre de 1973, hoy, bueno, más de 50 años se cumplen pues han cumplido el asesinato de Carrero Blanco, lo que dejó que al final el franquismo sin una dirección clara. Finalmente, el gobierno franquista o el régimen franquista, la dictadura, bueno, nombró como nuevo presidente a aquel ministro de Gobernación, que es lo que hoy en día sería el ministro del Interior, que era Arias Navarro. También una figura fiel y demasiado cercana, porque bueno, Arias Navarro había sido hasta alcalde de Madrid. Lo que pasa que luego ya, en el último tramo estuvo como ministro de la Gobernación durante esos 6 meses de gobierno de Carrero Blanco, que fue entre junio y diciembre de 1973 hasta el asesinato, y a partir de ahí, pues España, bueno, pues continuaba bajo una dictadura. El régimen franquista, presionado por los problemas, pues al final reaccionó con la represión, como realizó a través de los estados de excepción en varias ocasiones, y aumentaron las detenciones y condenas de muerte
que afectaron a miembros de grupos terroristas como ETA o el FRAG. También se hablaría del Grapo o de Terra Llure, que fueron bueno, pues miembros, bueno, grupos terroristas, donde hubo pues, muchos miembros que atacaron incluso al régimen franquista, como durante todo el periodo de la democracia. Asimismo, se produjo el conflicto del Sáhara español. Esta colonia reclamaba su independencia y los marroquíes aprovecharon la debilidad del régimen para anexionársela a través de lo que se llamó o denominó la Marcha Verde. En esta confusa situación murió el 20 de noviembre de 1975, hace un mes se cumplieron 50 años del fin de la dictadura en nuestro país, y 2 años antes, Carrero Blanco había sido asesinado. Y claro, ahora hay las tres supuestas, que puede ser, como he explicado yo, que haya sido dentro de la política interna, con el objetivo de poner la camarilla del Pardo y eliminar a Carrero Blanco, que sería una. La otra es las presiones de Estados Unidos y de la CIA con el objetivo de que España firmase los acuerdos que ya había firmado en 1953, en la época de Eisenhower. Y la otra sería ETA, que podría haber estado también detrás del propio asesinato del bueno, de Carrero Blanco. En 1973, en junio, Carrero Blanco fue nombrado jefe de gobierno por parte de Franco y se convirtió en la figura con plenos poderes. Y estuvo a cargo pues, durante 6 meses, como he dicho. Ya anteriormente, Juan Carlos de Borbón había sido nombrado jefe de Estado por parte del franquismo y la dictadura lo dejó bien atado. Un jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, jefe de gobierno, Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco, y a partir de ahí, bueno, pues la dictadura continuaría en bueno, en España, en nuestro país. El 20 de diciembre de 1973 se produjo el atentado contra el almirante Carrero Blanco, que provocó un cambio en el panorama político y social de nuestro país. Primero porque se había entrevistado anteriormente con el propio Carrero Blanco, con Henry Kissinger, para renovar los acuerdos entre Estados Unidos y España, a lo que el propio almirante se negó porque no quería perder la soberanía del país en detrimento de Estados Unidos, y Estados Unidos presionaba, ya que en 1953 se produjeron una serie de acuerdos con el objetivo de que España y Estados Unidos tuviesen una alianza. A Estados Unidos lo que le interesaban son los acuerdos, porque España además también tenía interés en realizar una bomba atómica. Eso a Estados Unidos no le gustaba. Entonces, claro, para ir realizando una serie de pruebas con el objetivo de presionar al gobierno franquista, y también luego que tenían miedo porque, claro, mucha gente de la izquierda se manifestaba y veían que, porque además Nixon y Franco se entrevistaron justo, y el propio presidente de Estados Unidos le veía pues ya pues muy debilitado, porque ya poco a poco estaba muy debilitado el dictador, y a partir de ahí vieron con problema que si España se pasaba a un régimen de izquierda, pues se podía acercar a la Unión Soviética, y entonces Estados Unidos perdía uno de sus principales aliados en esa zona del sur de Europa. Por ello, como pasó por ejemplo en 1967, que estaba la dictadura de los coroneles Helena o de Grecia, que cayó justo un año antes que la de Portugal, en 1974, y entonces vino aquí. El objetivo de Henry Kissinger o de Kissinger era que ese tratado se formulase y se ampliase, pero claro, Carrero Blanco se negaba, o bueno, se negó, en parte. Entonces, una de las posibilidades que vio Estados Unidos era que el régimen franquista se negaba a contribuir a mantener los lazos políticos con la administración de Washington, ya que se produjo esa entrevista entre Kissinger y el propio Carrero, y bueno, tras el final de la entrevista, aquí en España se marchó a París. El presidente de Estados Unidos, Nixon, veía con preocupación también la situación en España, debido a que si produjese o que se llevase a cabo un gobierno de izquierdas, debido a que había una lucha hegemónica entre las dos principales potencias durante el periodo de la Guerra Fría: Estados Unidos, líder del bloque occidental; la Unión Soviética, líder del bloque soviético o comunista. Entonces, Estados Unidos pudo haber estado involucrado en el propio asesinato de Carrero Blanco, en su caso sobre todo la CIA, para desestabilizar la dictadura franquista y presionar a España a cumplir los acuerdos que firmaron en 1953, que finalmente los firmaron. Y fue, pues, quitando a la figura de Carrero Blanco, pues ya se hizo mucho más sencillo para Estados Unidos. Y luego también porque había presiones, también lo del Sáhara,
muchas cosas que al final tuvo que, por ejemplo, España ceder directamente debido a que eh, pues había unos acuerdos que ya se firmaron, bueno, pues en la década de los años 50, cuando Estados Unidos decidió apoyar a la dictadura franquista por ser un lugar estratégico y por convertirse al final en un aliado de Estados Unidos, aunque fuese un régimen dictatorial, porque esto pasaba también con Portugal, que era igual. La otra posibilidad fue la aparición de ETA que estuviese involucrada en el propio atentado contra el jefe de gobierno, Carrero Blanco, el presidente del gobierno. La banda terrorista ya realizó varios intentos, incluso pruebas, con el objetivo de acercarse a donde el propio Carrero Blanco iba a rezar, iba a misa todas las mañanas, con el objetivo, bueno, pues siempre se ha dicho que ETA en los libros, pues pudo también haber estado involucrado en este asesinato. Y hoy en día sale lo de, por ejemplo, Estados Unidos por las presiones o incluso la propia camarilla del Pardo que no tuviera tanto interés y decidiese eliminar a Carrero Blanco por las discrepancias políticas que había entre Estados Unidos, o bueno, sí, Estados Unidos con España, porque Estados Unidos tenía intereses en nuestro país. Y la última posibilidad pudo ser que viniese del propio régimen franquista, donde el propio ministro de la Gobernación del momento, Ares Navarro, dentro del gabinete de Carrero Blanco, que estuvo 6 meses como presidente del gobierno, Arias Navarro tenía gran relación y cercanía con la esposa de Franco, que era Carmen Pol, y la camarilla toda del Palacio del Pardo. Pudiese acabar directamente con la vida y organizar el propio atentado contra el presidente del gobierno. Y al cabo de los meses, el propio Arias Navarro fue nombrado en 1974 como nuevo presidente del gobierno, porque Arias Navarro tenía mucha cercanía también con Franco y con el propio dictador. Y además, Arias Navarro había sido ya alcalde, es decir, que había tenido un puesto político eh, durante todo el régimen franquista. Al final, estuvo desde 1974 hasta julio de 1976, cuando ya el propio monarca Juan Carlos veía que había muy poca evolución democrática y nombró a Adolfo Suárez, aunque Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y muchos de ellos eran miembros como Fraga, eran miembros del franquismo porque bueno, Fraga había sido ministro durante el franquismo. Henry Kissinger fue diplomático y político estadounidense. Su origen judío le obligó a abandonar Alemania con su familia para escapar de la persecución nazi en 1938, siendo muy joven, y ya en 1942, casi con 20 años, obtuvo la nacionalidad estadounidense, pero el hecho de no haber nacido en Estados Unidos pesaría siempre sobre su futuro, cerrándole la posibilidad de ser candidato a la presidencia. Y bueno, estudió ciencias políticas, se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Harvard y bueno, luego ya se convirtió en una de las figuras políticas, diplomático, más destacado del Partido Republicano, porque iba de la mano con el Partido Republicano, con Nixon y todo lo que hizo además el propio Henry Kissinger de hablar, de entablar conversaciones. Ya lo hizo ya en la época de Eisenhower, cuando estuvo aquí, Estados Unidos, en aquel instante, es decir, hace ya pues 70, bueno, más de 70 años, pues de 20 años después, pues estuvo con Carrero Blanco, que era el jefe de gobierno, el presidente del gobierno, y claro, Carrero Blanco no quería cambiar muchos postulados, España quería realizar su propia bomba atómica, eso no gustó a Estados Unidos, hubo presiones y al final, quién sabe si Estados Unidos estuvo detrás, quién sabe si estuvo la propia camarilla del Pardo o simplemente fue ETA la que asesinó o llevó a cabo el asesinato. Las tres hipótesis que todavía ni están resueltas, ni yo creo que en el futuro, ni en el futuro se van a poder resolver porque claro, la historia, pues, como no tiene gran interés en el ámbito nacional y como eso ya está olvidado y ya son más de 50 años lo que ha sucedido, o el suceso de Carrero Blanco va a provocar al final que se pueda abrir, pues, algo que nos guste. Lo que pasa es que el problema es que juzgar ya después de 50 años a los que hayan cometido cualquier otra cosa ya va a ser difícil. Lo único que lo podemos juzgar o lo que pueden juzgar son pues, historiadores, por ejemplo, yo que soy historiador, o cualquier historiador o historiadora y que pueda incluso hablar sobre este tema y como muchos investigadores de periodismo que intentan llevar a cabo más hechos para contrastar y para llevar incluso más información con el objetivo de que la gente pueda informarse aún más. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con
más de 50 años del asesinato de Carlos Blanco y las hipótesis, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevos historiador y nos vemos en el próximo vídeo.